Hola, bienvenidos y bienvenidas al Diplomado en Condición del Espectro Autista, derribando mitos desde un enfoque de derechos. Mi nombre es Marcela, soy la primera relatora del módulo 1, Fundamentos Neurobiológicos y Conceptualización de TEA. Entonces vamos a comenzar con la primera unidad llamada ¿Qué es el autismo? Bienvenidos entonces a nuestra primera clase asincrónica. Después vamos a tener clases en vivo donde vamos a poder interactuar, nos vamos a poder conocer, compartir experiencias, que esa es la idea también, que formemos una comunidad de aprendizaje y de retroalimentación. Aquí hay una presentación mía con algunos antecedentes académicos, laborales. Bueno, contarles que estoy dedicada ya a la etapa de tesis del Magíster en Educación Inclusiva. Justamente mi tesis la enfoqué en el área de la condición del espectro autista y en cómo son los apoyos, sobre todo que dan madres en sectores rurales a sus hijos e hijas dentro de esta condición. Así es que estoy muy interesada en esta área del espectro autista. He estado investigando, capacitándome en distintas metodologías de intervención. Sigo en eso. En realidad, una vez que uno comienza, no para, ya, porque, bueno, yo creo que las demás colegas de aquí del diplomado les van a decir lo mismo. Hay mucho, cuando uno comienza a estudiar autismo, hay mucho por estudiar, por conocer, ¿verdad? Es una temática en la cual constantemente están apareciendo nuevas investigaciones, nuevos hallazgos científicos que incluso con los cuales incluso surgen nuevas modificaciones. Entonces eso nos implica estar actualizándonos constantemente en todo lo relacionado con esta área. Vamos a empezar con esta pregunta, que es una pregunta muy clásica. ¿Qué concepto tenemos que utilizar cuando nos referimos a una persona dentro del espectro autista? ¿Estará bien si digo condición, si digo trastorno, si digo solo autismo o neurodivergencia? Bueno, vamos a comenzar con esto porque probablemente nos van a escuchar a nosotras referirnos a trastorno o a condición, o autismo, espectro autista, bueno, en fin. Comentarles que más que haya un concepto correcto o uno incorrecto, va a depender de distintos factores. Por ejemplo, del contexto en el cual nos estemos comunicando, porque va a ser distinto el contexto médico del contexto escolar, del contexto familiar u otros contextos sociales o comunitarios, ya que en el contexto médico, de acuerdo al DSM-5, del cual vamos a estar hablando en un ratito más, que es el manual de trastornos mentales con el cual se diagnostica el espectro autista. Ahí aparece como trastorno, aunque me enteré hace muy poquito que en una actualización que hubo de este DSM-5, porque bueno, esto está en constante cambio. Antes utilizábamos el DSM-4, ahora está el DSM-5, probablemente después va a venir la versión revisada, después el DSM-6 y así sucesivamente a medida que avanza la investigación científica. Entonces, como les comentaba, en esta nueva versión revisada, que tengo entendido que no está en español, está solamente en inglés, ya aparece como condición, según supe hace poco, ya recientemente, pero eso es algo que no está muy difundido, por lo menos en nuestro país. Se utiliza el DSM-5 a secas, ¿ya? Y ahí nos aparece claramente como trastorno del espectro autista, ¿ya? Entonces, este concepto se suele utilizar mucho en los diagnósticos que realizan los médicos, en el área científica, también en la investigación. Podemos encontrar habitualmente la palabra trastorno, aunque entendemos que hay muchas personas dentro de la comunidad autista que no se sienten identificadas con la palabra trastorno, ya que alude a dificultades que tiene la persona, ya aún lo asocian como con un enfoque más bien negativo, digamos. Entonces surge este nuevo concepto de condición, que también ha sido utilizado por organismos gubernamentales como Senadis, está siendo muy difundido y bueno, en esta actualización del DSM-5 vendría como condición, según tengo entendido, hace muy poquito, ¿ya? Así es que, bueno, y también podemos hablar de espectro autista o simplemente autismo, neurodivergencia también, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero lo más importante son las preferencias de la persona. Hay personas que prefieren
que aunque la mayoría ya no está utilizando el concepto trastorno, hay algunos que sí prefieren, que dicen, no, a mí me gusta que me digan, cuando se refieren al autismo, me digan que soy una persona con un trastorno al espectro autista, ¿ya? Eso es válido. Hay personas que solo prefieren que se les diga personas autistas o personas en condición, dentro de la condición del espectro autista, ¿ya? Entonces, eso va a variar de persona a persona. Lo más importante es que se respete, por supuesto, la opinión que tenga cada uno. Al igual que, por ejemplo, el símbolo del autismo que vemos habitualmente, ya no se ocupa mucho el color azul, porque esto señalaba como, o sea, hacía una referencia, una alusión al mar, que a veces estaba el mar en tempestad, y es como cuando señalando como que a las personas dentro del espectro autista, ¿cierto? Cuando tienen estas desregulaciones emocionales y conductuales, vendría a ser un mar como en tempestad, pero el mar también puede estar en calma. Entonces ellos decían, bueno, no nos sentimos muy identificados con eso, la mayoría, ya en su mayoría, al igual que el puzzle, porque dicen, bueno, no somos un rompecabezas que le falta una pieza, se entiende perfectamente. Entonces surge esta iniciativa de usar el color, o sea, bueno, usar el arco iris en realidad, usar distintos colores con distintas formas, el símbolo del infinito también, aunque también hay personas, familias que siguen prefiriendo utilizar el color azul, el puzzle. Entonces esto es muy personal, ya son en realidad algunas sugerencias que yo les puedo dar de que se utiliza más en ciertos contextos, condición en un contexto socioeducativo, comunitario, trastorno en el ámbito más médico. Sin embargo, siempre va a depender de las preferencias de la persona. Eso es algo súper importante, y de las familias también, con lo que se sientan más identificados, con qué palabra, con qué color, con qué símbolo, ya, porque hay una lucha social también muy grande detrás. Por ejemplo, para la ley de autismo sabemos que hubieron muchas agrupaciones exigiendo sus derechos, la visibilización de esta condición, etc. Vamos entonces ahora con estos conceptos: neurodivergencia, neurodiversidad y neurotípico. Hablamos de neurodivergencia cuando existe un desarrollo atípico, ya sería como lo contrario en este caso, un desarrollo neuronal atípico dentro del, digamos, comparándolo con un desarrollo promedio o normal dentro de lo esperado, ¿ya? Entonces, cuando ocurre este desarrollo neuroatípico, ya se surgen algunos diagnósticos, como en el caso de TDA, también tenemos aquí lo que nos llama este diplomado, ¿cierto? El autismo, que es un trastorno del neurodesarrollo, dentro de otros más. Ya hay un paraguas como muy grande. Entonces aquí hablamos de la neurodivergencia. O sea, la neurodivergencia no hace referencia solamente, digamos, al autismo propiamente tal, sino que estamos hablando de distintas patologías que surgen a raíz de este cableado neuronal atípico que se desarrolló en la persona. Y la neurodiversidad, por otra parte, es la referencia a que ningún cerebro es igual a otro. Nosotros somos todos distintos, ya, y tenemos nuestros cerebros anatómicamente también son distintos, las conexiones, las redes neuronales que se forman en cada uno de ellos son diferentes, por lo tanto tenemos distintos gustos, distintos ritmos de aprendizaje, distintas preferencias. Por lo tanto hablamos de que los seres humanos somos neurodiversos, como hablamos también de la biodiversidad, cuando hacemos referencia a que hay distintos tipos de flora, de fauna en nuestro planeta Tierra. También hablamos de la neurodiversidad, haciendo referencia, como vemos en la imagen, a que ningún cerebro es igual a otro, ninguna persona es igual a otra. Entonces, cuando nosotros queremos atender la neurodiversidad, estamos haciendo más bien referencia a la diversidad que existe en los seres humanos, ¿ya? Distinto del concepto de neurodivergencia que les hablé recién, que ahora sí estamos hablando en este otro caso de este cableado atípico, y hace referencia más bien a este desarrollo distinto de el área neuronal, ¿ya? Y tenemos también el desarrollo neurotípico, que vendría a ser lo contrario de la neurodivergencia, ¿cierto? Entonces hablamos de un desarrollo neurotípico cuando hay un desarrollo esperado,
un desarrollo neuronal, cerebral, ¿cierto? Esperado, adecuado, y no vemos distintos tipos de divergencias ya, o de todas estas, lo vamos a estar hablando después, no me quiero adelantar mucho, pero de todos estos fenómenos que pueden ocurrir, ¿cierto? Desde el área anatómica, ¿cierto? De nuestro y biológica de nuestro organismo. Entonces, ¿qué es el trastorno del espectro autista o la condición del espectro autista? Es un trastorno del neurodesarrollo, por lo tanto, no puede ser que una persona nazca y después con los años desarrolle el autismo. Esto se empieza a gestar desde que los bebés están en la guatita de la mamá, digámoslo así. Ya cuando está ahí el embrión, se comienza a desarrollar, cuando se comienza a formar ese cerebro, ese cableado neuronal, comienza entonces a haber un desarrollo que no es normal, ya que tiene algunas diferencias o no es típico más que normal, ¿ya? Entonces, este trastorno se evidencia en los primeros años de vida. En realidad se puede diagnosticar desde que las personas son bebés muy pequeños. Podemos ver claros signos de autismo y lo vamos a ver en un video. Se manifiesta de diferentes formas a lo largo de toda la vida. Una persona que presenta esta condición no va a tener las mismas características en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, ¿ya? Porque a medida que la persona se va desarrollando en los distintos ciclos vitales, las demandas, las exigencias sociales van a ser distintas, su desarrollo, sus preferencias van a ir cambiando, y entonces la persona va a tener probablemente distintas necesidades de apoyo, distintos intereses. Entonces no es una condición que tiene características similares a lo largo de todo el tiempo, de todo el desarrollo de una persona, pese a que el diagnóstico sí se mantiene. Como dice ahí en el tercer recuadro, persiste durante toda la vida. Y se caracteriza principalmente por dos cosas, que son las deficiencias que son persistentes tanto en la comunicación como en la interacción social, y además patrones repetitivos y restringidos de comportamientos, de intereses o de actividades. Vamos a profundizar un poquito más sobre eso después también. En cuanto a la prevalencia del autismo, es decir, cuántas personas con autismo, qué proporción de personas con autismo tenemos actualmente, bueno, ya estamos hablando de una proporción en realidad muy alta, que como ustedes pueden ver en la gráfica, se ha disparado ya desde algunos años atrás. Esta prevalencia varía igual de un estudio a otro, pero hablamos en general de que ya uno de cada 40 y tantos, 50 personas ya tiene diagnóstico, o sea, bueno, presenta, algunos no están diagnosticados, ojo con eso, esta condición del espectro autista, ¿ya? Entonces, en nuestro país, en Chile, incluso un estudio reveló una prevalencia de 1 en 51 niños, ¿ya? Eso es una prevalencia bastante alta. Y en cuanto a temas de género, es probable que haya un subregistro en mujeres. Lo vamos a ver después cuando pasemos al módulo, a la unidad, perdón, de autismo en mujeres, que las mujeres tienden a camuflar algunos síntomas, ya, por lo tanto puede pasar más desapercibido y puede costar más que lleguen al diagnóstico, excepto aquellas que presentan de manera comórbida discapacidad intelectual. Y en los últimos años la prevalencia mundial parece estar aumentando, y esto parece que sigue en la medida en que tenemos nuevas investigaciones. Ahora es importante también decir que la prevalencia varía entre distintas poblaciones investigadas. Por ejemplo, si varía el lugar, si varía la edad de estudio de la persona, también ahí encontramos alguna variación, pero en general podemos afirmar certeramente de que está aumentando con el paso de los años la prevalencia de este diagnóstico. Y ha habido también una evolución del concepto de TEA. Antes, desde el año 2000, hablábamos de trastorno generalizado del desarrollo. El TEA estaba dentro de esta categoría de TGD, que probablemente algunos de ustedes lo han escuchado, trastorno generalizado del desarrollo. Y ahora, desde el año 2013,
en el DSM-5, porque antes usábamos el DSM-4 que ustedes ven ahí, ¿cierto? Y que este DSM, como yo ya les indiqué, es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Entonces ahora hablamos de trastornos del neurodesarrollo, con esta actualización que hubo en el diccionario médico, y pone énfasis la nueva categoría, digamos, pone mucho énfasis en cuanto al autismo a la noción de espectro, ya porque implica esta noción de que cada persona va a tener sus características particulares y diferentes entre sí, como ya lo estábamos comentando, ¿cierto? No porque una persona tenga el diagnóstico de autismo va a tener que tener una cierta personalidad toda su vida, ¿cierto? Entonces es muy amplio el concepto del autismo, por eso se ha puesto tanto énfasis al espectro, ¿ya? Y se ha dejado finalmente todo bajo la categoría de trastorno del espectro autista, TEA, que ustedes pueden ver ahí en el recuadro del lado derecho. Esa es la que utilizamos actualmente bajo el DSM-5, y este manual unifica los trastornos generalizados del desarrollo que se utilizaban en la versión anterior. Entonces se eliminan todas estas categorías previas existentes, como el trastorno autista, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger. Ya no hablamos de Asperger, aunque hay algunas personas que todavía están con este diagnóstico antiguo porque fueron diagnosticadas probablemente antes del año 2013. Y trastorno generalizado del desarrollo no especificado, y en este caso, bueno, se hablaba de este TGD no especificado cuando los médicos en definitiva no tenían la certeza de si pertenecía a un trastorno autista, ¿cierto? O a un trastorno desintegrativo infantil. Había un poco de confusión en la sintomatología, entonces preferían dejarlo como no especificado. Ahora ya no es necesario eso porque hablamos en general de trastorno del espectro autista. Entonces eso lo tenemos que tener súper claro desde el comienzo, ¿ya? En esta evolución también del concepto de TEA y de una actualización de manual al otro, vemos también otra actualización en cuanto a los síntomas nucleares con los cuales se diagnostica esta condición. Entonces hablamos en el DSM-4 de una triada, es decir, se tenían que cumplir 3 condiciones para poder diagnosticar autismo. Esas 3 condiciones eran intereses restringidos y repetitivos, dificultades en la comunicación y dificultades en la socialización. ¿Qué es lo que pasó con la actualización del DSM-5? Esta triada se junto en una diada, ya de alguna manera se unieron los 2 criterios diagnósticos de dificultades en la comunicación y dificultades en la socialización, y eso quedó en uno solo, que es el que el óvalo que ustedes ven de los primeros, abajito donde dice diada. Ahí dice, ¿cierto?, dificultades persistentes en comunicación e interacción social. Entonces, porque esas 2 categorías compartían gran parte de sus características, entonces se decidió dejar en un solo criterio diagnóstico, ya en vez de 2 por separado, y se mantuvo el de patrones repetitivos y restringidos. Tenemos algunos criterios diagnósticos del DSM-5 que van desde la letra A hasta la letra E, es decir, las personas que tienen condición del espectro autista tienen que cumplir sí o sí con estos criterios, ya sea de inclusión o de exclusión, de acuerdo a las características sintomatológicas, a otras patologías que tengan. Vamos a revisarlo. En el criterio A encontramos dificultades persistentes en la comunicación e interacción social, ¿cierto? Que ese es el que ya vimos. El criterio B, de los patrones repetitivos y restringidos, conductuales, en actividades, ¿cierto? Pero también hay otros criterios, como el criterio C. Y este dice así: los síntomas deben presentarse en la primera infancia. Como yo ya les dije, se pueden presentar desde bebés. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces no se detectan porque los papás no tienen a veces la información, ¿cierto? O las herramientas para que pueda ser diagnosticado a temprana edad este bebé. Entonces, a veces
no llegan a diagnosticarse las personas hasta que entran, por ejemplo, bueno, los niños cuando entran al colegio, a los profesores les llama la atención, encuentran que hay cosas extrañas en su forma de socializar, ¿cierto? En sus actitudes, sus conductas, entonces ahí también intervienen otros profesionales hasta que finalmente se llega al diagnóstico. Y bueno, por eso es que aunque no se presente la sintomatología, aunque no se haya evidenciado, más bien dicho, la sintomatología en la primera infancia o cuando, digamos, las personas son bebés, tiene que cumplir sí con este criterio. Ya el criterio D es que el conjunto de síntomas crea interferencia en el funcionamiento del día a día. Porque las personas con trastorno espectro autista o condición del espectro autista, ¿cierto?, van a tener dificultades en sus habilidades adaptativas muchas veces que son generadas a causa de este déficit comunicativo, expresivo y en todo el uso social del lenguaje, ¿cierto? También tenemos el criterio D, en el cual se explicita que las alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual. En algunos casos se suele confundir TEA con discapacidad intelectual en cuanto al déficit de las habilidades adaptativas. Sin embargo, tienen distintas diferencias significativas ya en cuanto, ¿cierto?, a los patrones repetitivos. Ese criterio, el criterio B, no suele estar presente muchas veces, ¿cierto?, cuando hay discapacidad intelectual. También puede haber un trastorno del lenguaje asociado a la discapacidad intelectual. Sin embargo, es muy característico el criterio B, estos patrones de intereses repetitivos, restringidos, personas que, verdad, son muy inflexibles con las rutinas, que tienen una obsesión, una fijación con algún tema, con algún elemento, ya, y que suelen desregularse cuando, bueno, no todas se desregulan, digamos, de la misma manera, o no a todas les produce lo mismo. Hablamos siempre de espectro, recordemos eso, pero sí de alguna manera, en algún grado puede existir, ¿cierto?, estos patrones que son repetitivos. Y lo vemos mucho en la infancia, los niños cuando están jugando. Ustedes van a ver en un video que vamos a ver después, cuando están jugando a veces, por ejemplo, si están jugando con, yo aquí tengo un lápiz, ya si están jugando con este lápiz, es muy habitual ver en los niños que utilizan el juego simbólico, haciendo como que es un avioncito, ¿cierto? Pero podemos ver en niños con esta condición que quizás van a tener una excesiva fijación por alguna parte, por ejemplo, por la punta del lápiz, ya que todo el rato la estén mirando, la muevan constantemente, ya, y no va a ser un juego tal vez funcional o tan imaginativo, tan espontáneo, ya no va a tener esta interacción con las demás personas. Muchos niños le harían a la mamá, mira, un avioncito, ¿cierto? Se lo pasarían. Tenemos la sonrisa social, que es muy habitual en los niños pequeños, buscar la mirada, la comunicación con la mamá, con el interlocutor. En este caso no vemos esas cosas, ¿ya? Y eso es lo que justamente podemos apreciar en el autismo que no vemos en otros diagnósticos. Y tenemos también el CIE-11, no solamente está el DSM-5. En el CIE-11, que es otro manual, o sea, más que un manual, una clasificación internacional en realidad de enfermedades que fue realizada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y en este CIE-11, a diferencia del DSM-5, no establece cumplir con un determinado número de criterios para establecer el diagnóstico y deja espacio más al criterio clínico. Aquí se hace una diferencia bastante grande si es que este TEA va acompañado o no con un trastorno del desarrollo intelectual, es decir, con una discapacidad intelectual, y si es que presenta o no una alteración en el lenguaje funcional, es decir, el lenguaje que nosotros utilizamos día a día para expresarnos, para conseguir ciertas cosas, relacionarnos cotidianamente con los demás, ¿cierto? Entonces, cuando este lenguaje funcional está alterado, aquí también tenemos una clasificación que es muy importante en el CIE-11. Vamos a dejarlos aquí con un videíto sobre los primeros síntomas de TEA. Yo les comentaba que los bebés desde que son muy chiquititos tienen algunos síntomas, algunas luces
Algunos papás les llaman la atención, ¿cierto? Y dicen, mira, me llama la atención de que mi hijo, por ejemplo, no me mira a los ojos cuando yo lo llamo. Bueno, entre otras cosas que ustedes van a poder ver aquí, sobre todo también cuando juegan espontáneamente, aquí vamos a identificar algunos síntomas que son característicos de este diagnóstico. Los invito a ver este video. Soy Rebeca Landa, directora del Centro de Autismo y Patologías Relacionadas en el Instituto Kennedy Krieger. Está a punto de ver un breve tutorial que muestra los primeros signos de los trastornos del espectro autista, TEA. Usted verá 3 pares de vídeos de niños de 1 año de edad. Dentro de cada par de vídeos aparecerá un niño con desarrollo normal, seguido por un niño que muestra los primeros signos de TEA. Las características indicativas del desarrollo de TEA que se muestran en estos vídeos están divididas en 3 categorías principales que incluyen comunicación efectiva y disfrute compartido, conexiones sociales y con el que vamos a comenzar, percibir oportunidades sociales a través del juego. Este niño de 19 meses de edad no muestra signos de TEA. Él ha optado por jugar con las pelotas. Rápidamente integra a la examinadora en su juego. Imagina que las pelotas son alimentos y ofrece un bocado a la examinadora. Él entiende que los alimentos, cucharas, platos y la comida pertenecen a un mismo grupo. Mientras crea una actividad de juego simbólico, sigue siendo consciente de las personas cercanas. Disfruta incorporando la interacción social en su juego y ofrece a la examinadora un bocado. El niño puede prestar atención a la vez a la mujer, a la muñeca y a la comida imaginaria. Comparte su entusiasmo sobre los juguetes con la examinadora al mirarla y sonreír. Después de los comentarios de la examinadora sobre que los alimentos están calientes, el niño sigue su juego y su idea. Aquí imita la acción de la señora con la barra de labios de mentira. Esto le ayuda a aprender habilidades de juego y al mismo tiempo sincroniza su acción con las acciones de otros. Este niño de 19 meses de edad muestra signos de TEA. El niño muestra gran interés en el teléfono de juguete. No comparte su entusiasmo por el teléfono con los demás. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. No mira ni sonríe a los demás. Aunque pone el teléfono en su oreja, no muestra juego creativo con el teléfono. Cuando se le llama por su nombre, no responde. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. Su madre intenta distraer su atención del teléfono. Ella empieza a hacerle cosquillas. A pesar de que parece disfrutar de las cosquillas, el niño no mira a su madre, ni hace ningún contacto social con ella. No trata de comunicarse con su madre para mantener el juego social en marcha. Este niño de 14 meses de edad presenta un retraso del desarrollo motor leve,
pero sin signos claros de TEA. A medida que explora los nuevos juguetes, se mantiene al tanto de las personas cercanas. Comprueba que su madre, detrás de él, también ve el juguete. Después, muestra que ha entendido el significado del gesto comunicativo social de señalar de la examinadora echando un vistazo enseguida a la pegatina. Luego mira otra pegatina que ella había señalado antes. El niño continúa la comunicación señalando la pegatina de Tiger. Muestra la motivación para mantener el interés social por los demás y la capacidad de comunicarse coordinando la mirada, la vocalización y el gesto. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Primero, él agita sus manos mientras se hacen las burbujas. No comparte su diversión mirando al hombre. No responde a su nombre. Aunque él mira el dedo del hombre, no sigue la dirección del gesto buscando el objeto que requiere su atención. Esta niña de 14 meses de edad no muestra signos de TEA. Mientras ella disfruta mirando y explorando el juguete, contacta con las personas cercanas. Intenta compartir la diversión con su madre y se vuelve mostrándole el juguete. Luego comparte su diversión con la examinadora, que está frente a ella, dirigiéndole su mirada y sonriéndola. También reconoce que la examinadora es una fuente de ayuda. Su petición de ayuda es clara y efectiva. Al coordinar el contacto visual, los gestos y las vocalizaciones, su comunicación intencional es un signo sano del desarrollo social y comunicativo. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Observe cómo su atención está tan centrada en el juguete que no interactúa con la gente cercana. No comparte su atención con otros. Su exploración del juguete también es inadecuada. Deja caer el juguete sobre la mesa y observa su movimiento. Cuando el juguete deja de moverse, no usa el contacto visual, la vocalización ni los gestos para pedir ayuda. También muestra una tensión inusual en su cuerpo y en su boca. A pesar de que la examinadora está hablando con él, no muestra interés en ella. No parece entender su gesto como una oferta de ayuda. No consulta a la examinadora o a su madre para ver si están prestando atención al juguete con el que se está divirtiendo. TEA es un trastorno neuroevolutivo que afecta a múltiples aspectos del desarrollo, especialmente a las habilidades sociales y comunicativas. Los niños con TEA a menudo muestran un interés inusualmente intenso en ciertos objetos o en ciertas experiencias sensoriales. Pueden repetir algunos comportamientos una y otra vez. Estos signos no son transitorios, sino que persisten en el tiempo. Los primeros signos de TEA a menudo son sutiles y se hacen más claros en el segundo y tercer año de vida. Un diagnóstico de TEA debe ser realizado por uno o varios expertos después de realizar una historia del desarrollo que evalúe directamente las capacidades de desarrollo del niño junto con un examen médico adecuado. Y bueno, como vimos en el video anterior, que a todo esto son videos recopilados de aplicaciones del test A22, que se puede aplicar también desde muy pequeñitos, podemos ver estas señales tempranas de autismo. Aquí hay una pequeña síntesis. Evitan el contacto visual con su interlocutor, evitan o tal vez ese contacto no es un contacto más bien espontáneo,
no hay una intención muchas veces de contacto visual, manifiestan pocas habilidades para imitar. Ustedes se dieron cuenta que ahí a los chicos, los bebés pequeñitos les cuesta bastante lo que es la imitación. No responden a su nombre mirando, ya, o de alguna manera dando a entender cuando la mamá lo llama. Por ejemplo, le dice, Juan, toma, Juan, esto, ya. Entonces, Juan no se da vuelta a mirar o pareciera como no escuchar. Entonces, algunas veces incluso las mamás pueden pensar, mi hijo tiene problemas auditivos, ya, igual hay que descartarlo muchas veces, hay que descartar que no incluso puede estar asociada, o puede ser un problema auditivo, o pueden ser las dos cosas también, o puede ser que no, que solo sea esta sintomatología del autismo. Presenta también dificultades en el habla, algunas vocalizaciones pueden presentarse tardíamente, muestra hipersensibilidad a sonidos fuertes, puede ser una hipersensibilidad o una hiposensibilidad. Ustedes van a ver súper bien el tema sensorial, todo lo que son los trastornos, los desórdenes del procesamiento sensorial, los van a ver justamente con Valentina, con la terapeuta ocupacional, que ese es su rol, ¿cierto? Ese es el rol de los terapeutas, se aboca mucho a lo que son los desórdenes del procesamiento sensorial. Entonces, desde pequeñitos ellos tienen estas características que reaccionan como de sobremanera, digamos, ya a veces a algunos estímulos, o bien no reaccionan. Por eso también aquí puede surgir igual nuevamente esta hipótesis de muchos papás, este susto de que su hijo puede tener problemas auditivos. Quizá ante un ruido fuerte, si hay una hiporreactividad, puede ser que ante esa menor reacción, digamos, el niño pareciese no escucharlo. O bien un sonido bajito, por ejemplo, el mismo sonido del lápiz puede parecer como que fuera un trueno, ¿ya? Entonces, para el niño, y reaccionar tapándose los oídos, digamos de alguna manera que hace entender a los adultos que es algo displacentero para él o para ella. Tampoco a veces señalan objetos con el dedo, o como ustedes vieron en el video, cuando el examinador apunta, no seguir, ¿cierto?, la dirección de lo que está apuntando el dedo de esa persona. Entonces eso también es algo que nos indica una señal temprana de autismo. Acciones repetitivas, como ya lo vimos también, con algunos juguetes, algunos objetos, y la falta de atención conjunta. Esto también es súper importante. Cuando estoy yo con mi interlocutor, los dos estamos poniendo esta atención al mismo elemento, ¿cierto? Compartimos un lenguaje visual, gestual, verbal, de alguna manera sobre algo, alguna situación, algún objeto en común. Entonces, en este caso, no se suele presentar la atención conjunta o está notoriamente debilitada. En cuanto a los niveles de gravedad, ya no hablamos de autismo leve, autismo moderado y autismo severo, ¿ya? Eso quedó en el pasado. Ahora hablamos de grados, pero ojo con esto, grados de apoyo. ¿Ya? Entonces, yo aquí también los invito a utilizar el concepto de esta persona requiere un grado o necesita un grado de apoyo nivel 1, un grado 2, un grado 3, más que esta persona tiene o esta persona es grado 1, ¿ya? Porque de nuevo yo estoy volviendo a encasillar como que el problema estuviese en la persona, y más bien el problema está en el contexto, está en todos nosotros, en la sociedad, ¿cierto? Que muchas veces no está adaptada para los requerimientos, las necesidades de las personas dentro del espectro autista. Entonces, en definitiva, hablamos de grado 1 cuando la persona necesita ayuda, grado 2 cuando necesita una ayuda notable y grado 3 cuando necesita una ayuda muy notable. Ahora, algo importante de señalar es que una misma persona puede tener distintos grados de apoyo en las dos áreas características, las áreas nucleares del TEA, que son la comunicación y la interacción social, y los patrones repetitivos y restringidos. Entonces, puede ser, por ejemplo, que una persona en comunicación e interacción social requiere un grado, por ejemplo, un grado 1 de apoyo. Sin embargo, en el otro síntoma nuclear, en los patrones repetitivos y restringidos, puede ser que requiera un grado 2. Estos grados pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Suele haber mucha discusión entre el grado 2 y el grado 3. Incluso también cuando los definieron así, no están tan, digamos, explícitos para que los profesionales puedan tener esta discusión en realidad. Se parecen mucho, dicen algunos, el grado 2 al grado 3,
pero la idea es que con el tiempo, con los apoyos adecuados, tanto de la familia como de los profesionales, pudiese esta persona cada vez ir requiriendo menos apoyo y tenga más independencia dentro de lo posible. Entendemos que hay personas que toda la vida van a requerir un grado muy alto de apoyos, pero de todas maneras siempre es el objetivo, ¿cierto? Que sean menos dependientes de las demás personas, de sus cuidadores, de sus familias, ¿verdad? Entonces tenemos un nivel 1, el grado 1 necesita ayuda. Aquí podemos, en el área de la comunicación social, podemos ver personas que tienen de igual forma dificultades en las interacciones sociales. Podemos aquí ver respuestas atípicas, por ejemplo, respuestas que pueden ser como muy aprendidas, no espontáneas, ya respuestas que pudieron haber aprendido ellos mismos mirando a las demás personas, viendo la televisión, por ejemplo, de qué manera yo tengo que responder cuando alguien me dice algo o cuando me pasa X situación social, cómo yo respondo. Entonces esa manera como es aprendida y no es espontánea, se puede ver un poquito robotizada, un poquito exagerada o forzada. Estos son los antiguos Asperger. Antiguamente se llamaba Asperger, ¿cierto? A las personas que no tenían este grado tan importante de apoyos en general, ¿ya? Pero de todas maneras tienen dificultades, ¿cierto? En esta comunicación social porque en algunos lugares requieren el apoyo y cuando no tienen este apoyo o no tienen estas señales que ellos han identificado del entorno para que le puedan dar pistas de cómo tienen que ir reaccionando, cómo tienen que ir respondiendo, ¿cierto? Por ejemplo, si no hay ningún tipo de apoyo visual, si es una situación comunicativa nueva, puede ser que tengan ciertas limitaciones sociales. Y en el área de las conductas repetitivas y restringidas, vemos que de todas formas existen dificultades cuando tienen que cambiar de una actividad a otra. Pueden haber dificultades incluso conductuales, ya a veces no son tan notorias tal vez como en los otros grados, pero de todas maneras tienen estas dificultades incluso en las funciones ejecutivas para poder organizar o planificar también el funcionamiento que sea más independiente, cómo van a lograr llegar a una meta de habilidades, o sea, de actividades diarias, cómo realizo algo que me dijeron que tenía que hacer, ¿cierto? Cómo hago el paso a paso, si no está explícito, a veces si es que queda algo, digamos, muy intuitivo o inferencial, que no esté ahí señalado, que yo lo pueda estar viendo, leyendo, que yo sepa que tiene que ser así, puede surgir, ¿cierto?, alguna dificultad adaptativa en este caso. Nivel 2 o grado 2, más bien dicho, es cuando necesitan una ayuda notable. Ahora aquí hay marcados déficits, hay déficits más importantes, digamos, en las habilidades de comunicación social, verbal y no verbal. Aquí podemos ver, por ejemplo, una persona que emita frases sencillas y que su interacción se va a limitar muchas veces a los intereses especiales y concretos. Y tiene también, por ejemplo, una comunicación no verbal que puede ser un poquito excéntrica, ya aquí podemos ver personas que no son tan hábiles con las habilidades sociales, menos por supuesto que en el grado de apoyo 1, que van a tener más requerimiento de apoyos en distintos contextos sociales para poder entender todos los requerimientos de los interlocutores, las demandas comunicativas a las cuales se puedan ver enfrentados. Entonces en estos momentos van a necesitar más ayuda y van a tener más dificultades para poder adaptarse a los cambios y también a cualquier, cualquier desfase, cualquier situación novedosa, nueva que pueda ocurrir. Muchas veces pasa con las rutinas, ¿cierto? Cuando ocurre algo de distinta manera a lo planeado, que ellos no sabían que iba a ocurrir así, entonces aquí se presenta o se puede presentar un malestar mucho más evidente, o sea, una desregulación conductual un poco más evidente que en el caso anterior. Y en el nivel 3 aquí ya vemos personas que tienen graves déficits, ¿cierto? Dificultades mucho más marcadas, tanto en sus habilidades de comunicación social como en conductas repetitivas y restringidas. Son muy inflexibles cognitivamente, entonces
se les genera una gran angustia, un gran malestar cuando ocurren eventos inesperados, cambios de rutina. Entonces, en estos casos, cuando se cambia bruscamente la actividad o el foco de lo que ellos están haciendo, ¿cierto? Puede ocurrir una desregulación mucho más importante. Por ejemplo, una persona, en este caso, que requiera nivel 3 de apoyo, puede emitir frases sencillas y su interacción se va a limitar sí a estos intereses especiales. Vemos personas que están hablando, bueno, en este caso, con frases, como decía yo, sencillas, utilizando muchas veces ecolalias, ya se presentan bastante aquí temáticas que están relacionadas a sus intereses restringidos o especiales, ¿ya? Eso es lo que vamos a notar más aquí, y también la comunicación no verbal va a ser muy deficiente, muy compleja o limitada. Y van a requerir, por supuesto, un grado mucho más importante de apoyos. En cuanto a los especificadores, tenemos que especificar en el diagnóstico, o sea, esto es algo que muchas veces los médicos no lo hacen, pero debiesen sí ellos especificar, el médico neurólogo, el psiquiatra infantil, que ojo, son los médicos que diagnostican la condición del espectro autista en nuestro país. Ellos debiesen especificar si este diagnóstico presenta o no, por ejemplo, o va asociado con discapacidad intelectual. Ya, eso sería lo primero. Discapacidad o déficit intelectual. Si es que existe o no un deterioro del lenguaje, si hay un trastorno del lenguaje acompañante, una afección médica o genética o un factor ambiental conocido. Si es que está asociado el diagnóstico o no a otro trastorno neurológico, mental o del comportamiento, y si es que hay o no catatonía, que es este síndrome neuropsiquiátrico que se caracteriza por dificultades muy complejas para moverse con normalidad. Y en cuanto a la prevalencia de discapacidad intelectual en autismo, hay estudios que nos señalan que aproximadamente el 24% de los niños, niñas y jóvenes con autismo, o dentro del espectro autista, mejor dicho, presentan una discapacidad intelectual asociada a su diagnóstico. En cuanto a los factores de riesgo del autismo, porque ojo, no hablamos de causas, no hay una causa específica, sino que hablamos de factores que van, por un lado, a prevenir, otros que van a tender a tener un mayor riesgo o una mayor probabilidad, digamos, de que se desarrolle este trastorno del neurodesarrollo. Entonces sabemos, lo que nos dicen las investigaciones es que existe una combinación tanto de factores genéticos como de factores no genéticos o ambientales que están en constante estudio. Estos factores pueden incrementar el riesgo de que un niño desarrolle o no desarrolle autismo. De hecho, incluso algunos de estos estudios, ¿qué es lo que nos dicen? Que padres que tienen mayor edad, por ejemplo 45 años o más, tienen hasta 3 o 5 veces más probabilidades de tener un hijo que presente esta condición del neurodesarrollo versus padres de 20 y tantos años, 20, 24 años, ¿ya? Y lo otro es que hay investigaciones también que aseguran que cuando existe un hermano mayor que tiene este diagnóstico, aumentan aproximadamente a 7% las probabilidades de que otro hermano desarrolle esta patología. Ya, entonces por eso los médicos tienden a preguntar muchas veces, ¿tiene otro hermano este niño? Ya, porque también empiezan a indagar ahí. Y bueno, la carga genética asociada existe, eso se sabe, pero es necesaria todavía más investigación en este tema. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva el riesgo de las vacunas. Ya podríamos decir que es un mito. Se dice mucho, yo no sé si ustedes han escuchado, de que las vacunas podrían estar generando autismo. Ya, esto es algo que se ha difundido bastante, pero está comprobado, como dice ahí, que las vacunas no tienen ninguna relación con causas o factores de riesgo del autismo, porque un solo estudio pseudocientífico, porque aquí estamos hablando de pseudociencia, este estudio que fue realizado por la revista científica The Lancet
fue cierto en el cual hubieron conflictos de intereses, fue un estudio que incluso ya está retirado, se revocó la licencia médica de los profesionales que estuvieron en esta investigación, los autores retiraron sus nombres, ya entonces incluso este conflicto de intereses dicen que estaba generado por el médico principal de esta investigación, Andrew Wakefield, y ya este estudio no se considera como válido, digamos. Entonces, las vacunas definitivamente no tienen relación, las vacunas son seguras, sí son seguras, no tienen relación con la incidencia o con causas del autismo, pese a que las consecuencias que tuvo este estudio fueron muy importantes. Hay una desconfianza internacional que sigue presente hoy en día, hasta 20 años después, porque este estudio es del año 98, es bastante antiguo ya, pero sigue todavía las personas teniendo mucho susto, pero la verdad es que nosotros tenemos que aquí psicoeducar a las familias, contarles que no hay ningún riesgo con las vacunas. Les dejo aquí un proyecto que fue realizado por madres de niños autistas en el año 2019 en Canadá, en el que pretenden a través de una experiencia de realidad virtual acercar al espectador a una inmersión en las percepciones de una persona dentro del espectro autista. En este caso es un niño llamado Matis, y vamos a destacar de todas formas que pese a que es una experiencia para que podamos de alguna manera percibir o ponernos en los pies, en los zapatos ya de una persona con esta condición, no todas las personas presentan las mismas síntomas, las características sintomatológicas. Ya acordémonos que siempre vamos a hablar de un espectro, así que no tenemos que generalizar. Los dejo entonces invitados a ver este hermoso video. Je m'appelle Mathis. J'ai 5 ans. J'aime les lignes, les objets qui tournent et le rouge. Ma maman est belle. Ma soeur est drôle quand elle fait des pets avec sa bouche. Je suis Mathis. Je suis autiste. Les pieds en haut, c'est une application de réalité virtuelle qui offre aux spectateurs qui met le casque de réalité virtuelle une brève incursion dans les perceptions et les sensations d'une personne autiste, personnage autiste qu'on a créé, de 5 ans dans ce cas-ci. Donc, on vit une petite scène de son quotidien à la maison avec sa mère et sa sœur, puis on a des perceptions différentes. Donc, on commence, grâce à ça, à expérimenter un peu de la sensibilité des enfants autistes. Je n'aime pas les sons forts. Quand on expérimente quelque chose, c'est comme si on l'intégrait autrement. C'est comme si ça devient un souvenir réel. L'œuvre qu'on propose est virtuelle. J'aime le rouge. Ça, c'est rouge. Ça, c'est rouge. Ce qu'on expérimente dans l'œuvre, ça a l'air réel. Ça a l'air de quelque chose qui va s'incruster dans notre mémoire puis qui va comme nous interpeller autrement. Donc, pour nous, la réalité virtuelle, c'était comme une nouvelle avenue pour véhiculer du contenu qui s'inspirait d'une démarche documentaire. C'est très différent d'une personne à l'autre. Tu sais, on parle d'un trouble du spectre de l'autisme. Le spectre, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de façons de décliner. Il y a autant de façons d'être une personne autiste qu'il y a de façons d'être un être humain. On est tous très différents en partant. C'est la même chose pour les personnes autistes. Qu'est-ce que tu fais, Mathis? Je t'ai dit, c'est prêt. En créant un personnage fictif à partir de données Mathis, documentaires qu'on avait recueillies, ben, ça nous permettait justement d'affirmer cette nuance-là, qu'on ne vous dit pas que l'autisme, c'est ça pour tout le monde. Par contre, certaines personnes vivent ça comme ça. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu attends que je me mette? Quand je dis c'est prêt, ça veut dire tu arrêtes de jouer, tu te lèves, tu vas laver tes mains puis tu vas t'asseoir à table. OK? Il me semble que c'est simple, Mathis. Pour toutes les étapes de la recherche à la conception, il y a eu des Mathis, gens qu'est-ce que j'ai dit? autistes impliqués.
Tu m'as demandé de venir à table. Allez, viens mon bébé, viens manger. Je suis Mathis. Même si je ne parle pas beaucoup, je suis intelligent. Je suis très concentrée sur les choses que j'aime et que j'observe, comme si je tombais dedans. J'aime pas les sons forts, ça me fait peur. Maman me dit qu'elle répète beaucoup. Mais des fois, je sais pas que c'est à moi qu'elle parle. Il se passe plein d'histoires que je comprends pas sur le visage de maman. Plus encore quand elle n'a pas l'air contente de moi. Quand elle me parle, j'entends mieux quand je regarde ailleurs. J'aime quand maman dit mon nom et qu'elle me dit des consignes courtes et claires. Je suis Mathis. Je suis autiste. Y bueno, ya para finalizar nos quedamos con un resumen, con algunas ideas fuerza que nos van a ayudar a sintetizar lo que vimos el día de hoy en esta clase. Hablamos de que existe una especificidad en el diagnóstico. Esto quiere decir que el autismo tiene características específicas que son los síntomas nucleares de esta diada. Acuérdense, dificultades en la comunicación e interacción social, que es el primer síntoma nuclear, y en estos patrones repetitivos y restringidos tanto de conductas, intereses o bien en actividades, ¿ya? Entonces tenemos estos dos criterios diagnósticos que se tienen que cumplir específicamente para el diagnóstico de autismo. Sin embargo, estos criterios se pueden presentar de manera muy heterogénea en todas las personas, incluso a lo largo de la vida de cada una de ellas. Y existen, ¿cierto?, estos sistemas de clasificación para el diagnóstico, el DSM-5 y el CIE-11. En nuestro país utilizamos mucho más el DSM-5, que ha sustituido el término TGD, Trastornos Generalizados del Desarrollo, y todos los diagnósticos, digamos, que estaban dentro de este paraguas de TGD, todos se redujeron de alguna manera al diagnóstico del trastorno del espectro autista. Ya entonces ahora ya no hablamos de síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, no hablamos de Asperger, sino que solo hablamos de TEA o de SEA o de autismo o de espectro autismo, ya, pero en definitiva solo es autismo, no todas estas subcategorías que se solían utilizar antes, ya antes del año 2013. Existe también una variabilidad, ¿cierto? Va a depender de los intereses, de las capacidades, habilidades de cada persona, entonces también si es que va a acompañarse o no con discapacidad intelectual. Esto es algo súper importante, del nivel de desarrollo del lenguaje también. Entonces va a existir siempre una variedad sintomatológica en todas las personas que presentan el diagnóstico de autismo. Dentro del ciclo de vida, dijimos ya que es muy importante, ¿cierto?, que la persona durante toda su vida va a tener distintas manifestaciones del autismo en las distintas etapas del desarrollo en la cual se encuentra, en el contexto en el cual se encuentra, y esto va a depender muchas veces de las necesidades de apoyo que va a tener esa persona, porque también pueden ir variando, ¿ya? Una persona que tiene una necesidad grado 1 de apoyo, después puede tener una necesidad grado 2, ya sea en un criterio diagnóstico como en el otro. Ya acuérdense, siempre hablamos de los criterios A y B, que son los criterios, los factores de inclusión de autismo, ¿cierto? Hay otros de exclusión, pero bueno, hablamos de que estos son los más relevantes. Y por otra parte, el TEA es una discapacidad invisible, es una discapacidad que no tiene una morfología en particular, no tiene algún rasgo físico diferenciador que nosotros podamos decir, esa persona tiene autismo porque tiene sus ojos, su nariz de tal forma, su cuerpo, ¿cierto? No. Por eso decimos que es una discapacidad invisible, que solo se manifiesta, ¿cierto?, en las competencias cognitivas adaptativas de esta persona, en sus características del lenguaje, ¿cierto?, en estos patrones repetitivos, restringidos. Los apoyos que va a requerir, ¿cierto?, son muy importantes. Es muy importante que involucremos siempre a la familia, y vamos a hablar después sobre distintos modelos de intervención
que también se centran en la familia. Es importante esto también, al igual que el abordaje debe ser integral. No sirve de nada que solo tengamos, por ejemplo, apoyo fonoaudiológico si no contamos con apoyo psicológico, con apoyo de terapia ocupacional, apoyos pedagógicos, médico también, que es muy relevante, el apoyo del médico psiquiatra infantil o neurólogo. Así es que estos apoyos deben ser individualizados, especializados y lo más importante, basado en la evidencia. Porque si esa mamá va donde un médico, por ejemplo, que le dice que el hijo está en un tratamiento con el médico, sí, pero cuando le preguntamos cuál es el tratamiento, no es una terapia holística. Ojo, no estoy diciendo que no sirvan las terapias alternativas, ya, ojo con eso, pero cuando tratamos los síntomas nucleares deben ser basadas en la evidencia. Por lo tanto, hay muchos modelos de intervención. Todas las terapias naturales nos pueden ayudar, por supuesto, y otras ayudas, terapias. Pero, por ejemplo, por ahí, no sé si yo he escuchado que tomar cierta jugo de cierta cosa o dejar de comer, por ejemplo, gluten, etcétera, ya que esto estaría ayudando a que la persona, incluso hay que tener alerta cuando dicen para que supere la enfermedad del autismo. Y ahí cuando hablan de enfermedad, cuando vemos que son tratamientos medios extraños que están apuntados a que el niño supere, o sea, que digamos que se mejore del autismo, ya tenemos que poner alerta y decirle hacer harta psicoeducación, decirle a las familias que esto es algo para toda la vida y que siempre las terapias deben ser basadas en la evidencia, ya las terapias y la intervención principal que tenga ese niño o persona en relación a la sintomatología nuclear. Y bueno, ¿qué otra cosa para también las familias? Es algo súper importante. Este diagnóstico no solo impacta a la persona, sino que también a la familia. Hay muchos estudios también sobre cómo afecta el clima familiar. Ya muchas familias que tienen una dinámica, digamos, un poco más estresante, sobre todo con aquellos chicos que se desregulan constantemente en cuanto al ámbito conductual, emocional, ¿cierto? Entonces son familias que también requieren apoyo. Por eso que hay intervenciones que también se centran en apoyar a las familias. Hay muchos grupos de familias, de padres con hijos que presentan esta condición, entonces las familias no deben estar solas. Nosotros también tenemos que apuntar a que las familias, por una parte, acompañen la intervención e incluso podemos pensar en intervenciones que estén centradas exclusivamente en la familia, y esas familias siempre van a requerir mucho apoyo y acompañamiento en todo este proceso. Y con esto ya damos por finalizado el módulo número 1, la unidad 1. Espero que les haya gustado y nos vemos después en la unidad número 2.